Hola, el día de hoy hablaremos sobre los muestreos de suelos y empezaremos desde el inicio, hablando sobre la importancia de los suelos. Pero entonces me gustaría que nos preguntáramos si alguna vez nos hemos detenido por un momento a pensar sobre la increíble complejidad que habita y se esconde debajo de nuestros pies, porque pensémoslo de la siguiente manera. Hablando de suelos, podemos incluir desde su estructura microscópica, macroscópica, hasta su impacto en la biodiversidad del lugar donde se encuentra. De esta manera también podremos explorar cómo es que los suelos influyen en todo y en todo lo que hacemos alrededor, desde la producción de alimentos hasta en la estabilización y lograr la estabilidad de nuestros ecosistemas. Entonces, pues preparémonos para entender la complejidad que habita debajo de nuestros pies. Entonces, para esto debemos comenzar conceptualizando este término. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un suelo? Bueno, pues me gustaría definirlo de una manera moderna, ya que estos pues se define como la colección de cuerpos naturales sobre la superficie terrestre que en algunos lugares se encuentra modificado, ya sea por la misma naturaleza o por el hombre mismo. Esto a través de materiales terrestres, y los suelos generalmente contienen vida y es capaz de soportar el crecimiento de las plantas, cultivos, pero no solo esto, hablando en materia ambiental, los suelos también son capaces de soportar biodiversidad, micro y macrofauna importante para la región en la que se llega a encontrar. Habiendo conceptualizado lo que es el término suelos, pues podemos comenzar a mencionar que estos suelos pues son cuerpos naturalmente formados por diversas acciones o factores, ya sean climáticas, ya sean movimientos territoriales, etc. Y es importante destacar que los suelos son conformados principalmente por 4 sustancias: los minerales, la materia orgánica, que es uno de los factores más importantes para los cultivos, el agua y el aire. Entonces, hablando de esto, pues también conceptualizamos al suelo como un sustrato que permite el crecimiento de todas las plantas en la vida terrestre, ya sean plantas dadas por naturaleza en el lugar o cultivadas e introducidas por el mismo hombre. Por lo tanto, esto nos hace referente que el suelo es de las cosas más importantes para mantener la vida en la tierra. Entonces, entre mejor conozcamos nosotros todas las propiedades de los suelos, tanto físicas como químicas, y podamos estructurar un perfil de suelo, se podrán manejar de mejor manera los cultivos y la obtención de beneficios será mayor. ¿Cómo hacemos esto? Pues conociendo estas propiedades podremos utilizar los suelos sin degradar al recurso y preveniendo y permitiendo de esta manera la conservación de los suelos. Ahora podremos comenzar a hablar sobre los conceptos básicos del tema en suelos. Hablaremos uno de los primeros, que es la textura, las clases texturales del suelo. Esta pues podemos definirla como una propiedad que está determinada por los porcentajes que existan en el suelo de limo, de arcilla o de arenas. La textura se determina en laboratorios mediante análisis granulométricos de los minerales existentes en la tierra. Hablando de esto, pues podemos mencionar que las fracciones minerales se componen del suelo, pues esto se clasifica según el tamaño de la partícula. Para poder nosotros interpretar los resultados de los análisis de laboratorio, pues podemos encontrar como una imagen de este lado un triángulo de texturas en el cual podremos definir, de acuerdo a los porcentajes que se encuentran en el suelo de arcilla, de limo o de arena, a qué suelo nos estamos refiriendo, si son suelos arcillo-arenosos, si son suelos franco-arenosos, etcétera, etcétera. Otro de los siguientes conceptos también muy importantes es la arena en los suelos. Bueno, pues la arena la constituyen primordialmente partículas cuyo tamaño rondan entre los 2 y los 0.02 milímetros de diámetro. Realmente son partículas muy pequeñas. Estas son formadas por granos de sílice que no tienen ninguna cohesión entre ellos. Entonces se dice que los suelos que contienen una gran cantidad de arenas pues son muy permeables al agua y al aire. Esto puede resultar como una desventaja si
si queremos utilizar este tipo de suelos para cultivos, ya que no son capaces de retener la mayor cantidad de agua y la filtran de inmediato. Por eso podemos ver que cuando nosotros hacemos algunos filtros caseros para las aguas residuales, pues utilizan la arena porque esta es muy fácil de filtrar el agua y el aire entre esta. Hablemos ahora sobre el limo encontrado en los suelos. Bueno, pues este es otro concepto básico de estos y el limo está particularmente formado por partículas minerales con dimensiones mucho más pequeñas que las arenas, pues estas dimensiones fluctúan entre 0.02 y 0.002 milímetros de diámetro. Son partículas demasiado pequeñas, mucho más pequeñas que las arenas, y las cuales tienen propiedades intermedias entre la arcilla y la arena en cuanto al tema de la retención de agua y de nutrientes. Esto pues implica un factor en la disponibilidad de nutrientes para el suelo y los cultivos y la microfauna o la macrofauna que se sostenga de estos. ¿A qué me refiero con este tipo de suelos? Bueno, pues si bien los suelos con mayor porcentaje de arenas no son los más factibles para realizar cultivos, el limo se encuentra en esta fase intermedia, ya que es capaz de retener y de filtrar la cantidad necesaria de agua y de aire en sus suelos. Mencionemos ahora la arcilla. Bueno, esta es formada por partículas inferiores, o sea, me refiero a partículas mucho más pequeñas que las partículas que conforman las arenas y el limo, partículas que rondan y oscilan entre los 0.002 milímetros menores a estas. Estas partículas comúnmente son de silicatos de aluminio hidratados y óxidos hidratados de diferentes elementos. Entonces, esta fracción del suelo, la arcilla, es la que se encarga del proceso de intercambio de iones para ver qué tanto circula las sales, la conductividad eléctrica en los suelos, y también se encarga de la concentración y la expansión de los suelos, y hablando también de la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Entonces, de acuerdo, ya que tenemos previsto esto, pues de acuerdo a los porcentajes y a las porciones de arena, limo y arcilla que se presenten en los suelos, pues estos se pueden clasificar como suelos arcillosos, como suelos francos o suelos arenosos, dependiendo qué cantidad es la que predomina en los suelos. Ahora, una de las partes más importantes en los suelos, sobre todo aquellos suelos que son productivos, es el humus. ¿A qué me refiero con el humus? Bueno, pues es toda aquella materia orgánica que resulta de la descomposición de los organismos, ya sea vegetales o animales que alguna vez habitaron este suelo. ¿Por qué? Pues por la acción del agua, el aire y los microorganismos del suelo. Esta parte del suelo es de una coloración más oscura y es muy rica en nutrientes y minerales. En esta parte también suelen habitar la microfauna que se encuentra en los suelos y que ayuda a la producción y a la producción constante de cultivos, como lo puede ser lombrices, otro tipo de animales, etc. La organización de las partículas del suelo en agregados han sido por un complejo arcillo-húmico. Esta sustancia actúa como adhesivo para congeniar las partículas que existen en el suelo, y los agregados del suelo dan un origen a los poros, los cuales requieren en el aire y en agua que se encuentran en el interior del suelo. Hablando de la absorción de iones, el complejo arcillo-húmico es la principal fracción del suelo que retiene los iones de todos los elementos materiales. Estos sirven como nutrientes en los cultivos y son absorbidos a través de las raíces de la planta. La reacción del pH del suelo en la presencia de mayor o menor cantidad de iones. En la relación de iones básicos se determina la acidez o la reacción del suelo, que se expresa por el pH. El valor se puede variar entre 0 a 14 y los valores se observan durante 4 o 9 en el suelo, en los tipos de suelo. Se observa la disponibilidad de los nutrientes en función del pH del suelo,
y se muestra la anchura de las bandas horizontales. Estas representan la solubilidad relativa del nutrimento. Estas también muestran la disponibilidad del nutriente para las plantas, que está en reacción directa con la solubilidad del mismo. El por qué es importante analizar un suelo en los suelos agrícolas se debe a que se debe de comprender el nivel de fertilidad que el suelo presenta, la cantidad de materia que tiene, si existe algún tipo de contaminante, si sus niveles de pH, regular la acidez del suelo y todos esos factores para poder realizar una siembra adecuada, para poder darle un tratamiento adecuado y para ver cuánta cantidad de nutrientes necesita o cuánta cantidad de nutrientes tiene. Los principales nutrientes del suelo son el fósforo, nitrógeno, el potasio, y se llaman así porque son los principales que nutren y generan la mayor parte de la producción de cultivos. Hablando de los nutrientes secundarios del suelo, tenemos pues el calcio, magnesio, el azufre. Estos son requeridos en las plantas en cantidades menores. Obviamente no son menos importantes, pero pues sí están clasificados como nutrientes secundarios debido a que son los segundos más importantes que el suelo necesita para, pues como esto lo dice, nutrirse y llevar un mejor proceso para el cultivo. En tercer lugar tenemos los micronutrientes del suelo, los cuales pues son un poquito más variados, como el silicio, cobre, hierro, el boro, el sodio, el níquel y otros. Se llaman así porque son requeridos en las plantas en cantidades menores de 50 miligramos. Por ello pues no significa que sean igual, como anteriormente dije, menos importantes, sino que pues se usan en menor cantidad para el crecimiento de los cultivos. ¿Por qué hacer muestreo de suelos? Las propiedades físicas y químicas de los suelos presentan variabilidad espacial, por lo que para determinar cuáles son los nutrientes que se encuentran presentes se recomienda obtener una muestra representativa del terreno que se desea cultivar o del cual se requiere mejorar los rendimientos. Las suposiciones que se establecen cuando se realiza una muestra compuesta son que la muestra representa a una población homogénea. La muestra compuesta está formada por cantidades iguales de cada submuestra. No se representan interacciones entre los materiales en el proceso de mezclado. Y por último, el único parámetro de interés es un estimador insesgado de la medida poblacional. ¿Cuándo realizar un muestreo? El muestreo de suelo se puede efectuar antes de la preparación del terreno para la siembra o inmediatamente después de la cosecha anterior, considerando el suficiente tiempo para conseguir y aplicar los fertilizantes oportunamente en concordancia con los resultados de los análisis químicos del suelo. Para el caso de los pastizales, se puede muestrear en cualquier época del año, aunque se recomienda que sea un mes antes del comienzo de la estación seca o a mediados de la época de nortes, para así poder incrementar la cantidad del forraje en la estación seca, que es la época deficitaria. En terrenos sembrados que no han sido fertilizados, se debe de tomar la muestra de suelo de la parte media del surco en el espacio comprendido entre las plantas. En el caso de plantaciones, se debe de tomar la muestra en la zona de goteo del árbol. Herramientas de muestreo. Para poder realizar un muestreo adecuado de suelos, se necesitan de bolsas de nylon con una capacidad de 200 kilos, una pala recta o una barrena holandesa, un machete, etiquetas, hilo, lápiz y una libreta de campo. La barrena holandesa tiene ventajas porque reduce el esfuerzo, el tiempo de trabajo, así como también el costo durante los muestreos del suelo. Para realizar nuestro muestreo tenemos diferentes formas de hacerlo. El primero es el aleatorio, que básicamente consiste en seleccionar ubicaciones random en nuestra área de muestreo. El estratificado, que consiste en dividir el área de muestreo en diferentes subgrupos y después tomar muestras aleatorias en cada subgrupo.
por etapas. Este consiste primero en seleccionar áreas generales de interés y después se toman muestras en estas áreas. El sistemático en una dimensión básicamente es como tomar muestras en una línea recta o en un camino en nuestra área de trabajo. El sistemático en 2 dimensiones y alineado es similar al método anterior, básicamente es lo mismo, y el que es en zigzag, que consiste en trazar una línea en forma de zigzag en nuestra área de muestreo. En cuanto al muestreo de juicio, básicamente son muestras que el investigador cree que son buenas para su investigación. En lugar de seleccionarlas al azar, se toman en cuenta varias cosas o criterios que el investigador tiene para poder muestrear el lugar. El muestreo de zigzag consiste en seguir una línea quebrada iniciando por un lado del terreno, el cual será el punto de inicio para trazar el plano. Se decide la distancia entre los diferentes puntos de muestreo en función del número de submuestras que se deben tomar en nuestro terreno. Este método consiste en dividir nuestro terreno en subpoblaciones de apariencia uniforme y seleccionar al azar alguna de ellas. Dentro de las seleccionadas, elegir al azar unidades de muestreo y así sucesivamente hasta la última etapa del procedimiento, en donde el muestreo se hará en forma de zigzag. No hay un número específico de submuestras que sea aplicable en todos los casos. Varía mucho según las circunstancias específicas del estudio. Recomendamos realizar un análisis de diseño de muestreo para determinar la cantidad óptima de submuestras, para cumplir con los objetivos del estudio y garantizar resultados confiables. Esto puede implicar la consideración de factores como la heterogeneidad del suelo, los recursos disponibles y los requisitos de precisión de análisis.